Muy buenas tardes, grado noveno. Bienvenidos a nuestras clases nuevamente. Espero verlos muy pronto, de verdad. Yo sé que con la ayuda de Dios, el próximo mes nos vamos a poder ver, aunque sea unos días. Por el momento vamos a empezar otra vez con clases virtuales. Ustedes ya conocen el manejo. Los estudiantes nuevos pues me pueden contactar por el WhatsApp. Me pueden contactar por el grupo de los estudiantes, por la página de la institución. Les doy la bienvenida a todos los estudiantes nuevos. A los que ya me conocen, pues ya conocen nuestra metodología, ya saben cómo trabajamos. Vamos a dar inicio de una. ¿Por qué? Porque es importante que avancemos, porque el año pasado quedamos muy atrasados. Entonces este año no podemos cometer los mismos errores. Vamos a empezar con un tema. El grado noveno es súper chévere. De verdad que van a aprender mucho. Yo también voy a aprender mucho. O sea que juntos vamos a tener muchos más conocimientos. Vamos a ser mejores personas. ¿Vale? En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, se llama la geografía económica. Vamos a tratar de hablar de la economía en términos generales para poder entender un poco más cómo se mueve este cuento, ¿no? De la economía, por qué hay países pobres ricos, por qué quiebran los países, por qué las monedas, etcétera. Entonces vamos a tratar de dar un manejo superficial pero entendible de la economía del país. Entonces, ustedes saben que dentro de las ciencias sociales existen muchas ramas, ¿no? Dentro de las cuales encontramos la geografía económica. ¿Qué es la geografía económica? Pues como su nombre lo indica, estudia las diferentes actividades que se desarrollan en un territorio para conseguir los recursos y satisfacer las necesidades. ¿Me entienden? Entonces, en la geografía económica lo que estudia es la economía de un país. ¿Y qué es economía? Entonces, pues ya sabemos que economía son las diferentes actividades que se desarrollan en un país para satisfacer las necesidades de las personas. Hasta ahí vamos entendiendo. Continúo. La geografía económica, tiene unos pasos para poder hacer su trabajo, o sea, para estudiar la economía de un país, ¿no es cierto? Primero, pues plantea objetivos de la investigación, o sea, ¿qué quiere investigar? Segundo, busca información, recolecta información, contrasta la información con otras fuentes de información, analiza la información y elabora un informe final. O sea, los que trabajan con la geografía económica no es un trabajo al azar ni de suposición, es un trabajo bien hecho y es científico, porque pues obviamente tiene unos pasos de rigor que quieren comprobar pues que esté hecho bien las cosas, ¿cierto? ¿Cómo se dividen las actividades que hacen las personas para poder satisfacer sus necesidades, muchachos? Las actividades se dividen en, digámoslo, en tres tipos o cuatro tipos, pero en realidad nosotros tenemos tres tipos, que vamos a ver luego por qué. Se dividen en actividades extractivas, actividades de transformación y actividades de servicios. Nosotros tenemos estas tres actividades, por ahora las normamos, ¿no? Pero también existe una cuarta actividad en el día de hoy que se llama, que no sé cómo se llama, innovación tecnológica, que es aquellos países que están constantemente evolucionando la tecnología, creando nuevas tecnologías para dar satisfacción a las necesidades. Recordemos que hoy en día estamos recibiendo clases por un celular, imagínense. El mundo de la información y la tecnología es el mundo es más importante. Continúo, qué pena la interrupción. Cuando una persona se dedica a una actividad extractiva, se dice que es del sector primario. Cuando una persona se dedica a una actividad de transformación, se dice que es del sector secundario. Y cuando una persona se dedica a una actividad de servicio, se dice que hace parte del sector terciario. Entonces podemos decir cómo el sector primario de la economía es de extracción, el sector secundario de la economía es de transformación y el sector terciario de la economía es de servicios. Este tema lo vamos a ver más a fondo cuando nos veamos personalmente, pero aquí estoy haciendo algo muy, digámoslo así, muy superficial, pero muy entendible. Entonces, muchachos, ¿qué es la actividad extractiva? Todo lo que yo extraigo, saco, retiro de la naturaleza. Es decir, la agricultura, la ganadería, lo agropecuario hace parte del sector extractivo, por ende hace parte del sector primario. Todo lo que yo extraigo de la naturaleza y el trabajo con la naturaleza de extraer es sector primario. El sector secundario de transformación, ¿qué es? Es transformar lo que saco de la naturaleza
en un bien o en un producto terminado. ¿Qué quiere decir esto? Yo saco el algodón de la tierra y luego lo convierto en una camiseta. Yo extraigo el petróleo, luego lo convierto en gasolina. Yo extraigo el petróleo, luego lo convierto en vaselinas, en aceites, etcétera. Todo lo que se crea básicamente está producido gracias a la naturaleza. Yo extraigo coltán, hago celulares, tablets, computadores, celulares, Xbox, etcétera. Finalmente encontramos el sector de servicios, que es el sector terciario. ¿Cómo es el sector de servicios? Por ejemplo, las personas que prestan un servicio, como quienes, por ejemplo, los profesores, los policías, ¿no? Que prestan servicio de seguridad, nosotros el servicio de educación, el transporte público, el internet, la televisión, la energía, el agua, los hospitales, las alcaldías, que prestan un servicio se dedican al sector terciario. O sea que el profesor Rodrigo dedica al sector terciario de la economía. ¿Qué estudia entonces la geografía económica? Pues las actividades que desarrollan las personas en un territorio para satisfacer sus necesidades. Esas actividades que yo desarrollo más economía, ¿no? Actividades económicas. Y ya sabemos que está el sector primario, secundario y terciario, ¿cierto? De la economía. Y ya sabemos que eso es un estudio científico que no se hace al azar. ¿Qué analiza en sí de un territorio la geografía económica? Ya sabemos que si se dedica a cierto sector hace una actividad, ¿no? Pero ¿qué estudia de ese sector? La geografía económica estudia el patrimonio natural, las actividades humanas y el contexto institucional. ¿Cómo así, profesor? No es solamente, muchachos, dedicarse a un sector en sí. No es que mi papá dedica al primario, mi papá al secundario, mi tío al terciario, no. La geografía económica además estudia por qué escogen ese sector, por qué la gente se dedica más a ese sector y no a otros, y además cómo se desarrolla ese sector. Entonces, por eso entra estas cosas que ven aquí. El patrimonio natural quiere decir, como su nombre lo indica, patrimonio quiere decir lo que yo poseo, ¿no? Mi patrimonio económico, cuánta plata tengo, cuántos bienes tengo, por ejemplo, ¿sí? Mi patrimonio emocional, entonces, cuántas esposas, novias tengo, puede ser. Mi patrimonio, ¿cómo le podemos decir? Gastronómico, es que yo tengo mucha comida. Entonces, el patrimonio es cuánto poseo. En este caso es el patrimonio que usted tiene dependiendo de la actividad que desarrolla. Entonces, el patrimonio natural es toda la naturaleza, todo lo natural que nos brinda una región, un país, un estado, una zona para poder desarrollar una u otra actividad. En las actividades humanas encontramos cómo son las actividades o qué hace la persona, los seres humanos con el patrimonio natural que tiene. Lo deja así, lo conserva, lo transforma, qué transforma, cuántas cosas hace esa transformación. Cómo el ser humano, ¿cierto?, se modifica o modifica ese patrimonio natural. Y en el último encontramos el contexto institucional. En el contexto institucional es cómo el ser humano interactuando con esos recursos naturales los protege, crea reglas para protegerlos, qué leyes hay para regular, por ejemplo, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Eso se llama contexto institucional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una empresa no puede venir aquí a producir, por ejemplo, petróleo, pero dañar el medio ambiente. Entonces, de pronto hay una ley que dice, no, es que no se puede producir tanto petróleo porque contamina, o no se puede sacar tanto coltán porque daña las tierras y contamina los ríos. Entonces, estas actividades, el patrimonio natural, las actividades humanas y el contexto institucional, estos, digámoslo así, ítems de estudio, son los que determina la geografía económica para darse cuenta qué actividades se desarrollan en un país para satisfacer las necesidades. Ya les voy a colocar la actividad, espero que hayan entendido. Cualquier duda yo coloco un link para poder hacer las asesorías de los temas. Espero verlos muy pronto, los extraño mucho, hasta luego, muchachos. Actividad grado noveno. Primero, ¿qué es la economía? Segundo, ¿qué estudia la geografía económica? Tercero, indique y explique los tipos de actividades económicas que existen. Cuarto, indique y explique los sectores de la economía. Quinto, explique en qué consisten los siguientes términos: patrimonio natural, actividad humana, contexto institucional. 6. Identifique y determina a cuál sector de la economía pertenecen tus padres. Séptimo, identifica y determina cuál es el sector de la economía que más se desarrolla en el lugar donde vives. Muchas gracias.